La religión yoruba, conocida popularmente como santería, tiene sus raíces en África, de donde fue traída por los esclavos de esa parte del mundo. Ella servía de apoyo moral y espiritual, impidiéndoles caer vencidos por el dolor y la nostalgia ante la injusticia, la infamia y el ultraje al que fueron sometidos por sus opresores. Bueno, nuestra religión es una religión de origen africano que llegó a Cuba en el siglo XIX aproximadamente. Es una religión que se profesaba específicamente en Nigeria. Esa religión se llama religión yoruba o regla de ocha. Es una religión que consiste, al igual que el resto de las religiones, en adoración a los santos, que en nuestro dialecto, que es el dialecto yoruba, se le llama orichas. Sus sacerdotes son conocidos como babalorichas, padres de Oricha, e Iyalorichas, madre de Oricha. Los orichas son un conjunto de dioses de la religión yoruba que al sincretizarse con el catolicismo se les dio el nombre de santos. De esa manera, Santa Bárbara se sincretiza con Changó, Yemayá con la Virgen de la Regla, entre otros santos. Como es de conocimiento, en América llegan a distintos países de América, llegan estos negros que eran esclavizados en aquel entonces. Y a Cuba llegaron estos negros y mediante ellos fue que llegó la religión a Cuba, como mismo también aquí a Ecuador llegó lo que es la parte de los bailes, ese tipo de cultura. A Cuba llegó la religión a través de estos negros esclavos y a partir de ahí fue que se empezó a ir difundiendo, ¿no? Que esta religión se ha conocido mucho en el mundo como santería, ¿no? Y es un nombre mal llamado. ¿Por qué santería? Porque este fue un nombre que despectivamente le dieron los españoles, que eran quienes eran los amos en aquel entonces, ¿no? Y ellos le tenían prohibido a estos negros esclavos que profesaran esta religión. Entonces ellos se vieron obligados a hacer uso de las imágenes católicas, y detrás de estas imágenes católicas ellos ponían los santos que ellos adoraban. Entonces, para un poco que tratar de poder seguir ellos la continuidad de esta religión y que no les fuera prohibido. Entonces, cuando los blancos venían y veían las imágenes católicas, pero un tipo de adoración diferente, les preguntaban, les llamaba la atención, ¿y qué es lo que están haciendo? Y entonces ellos decían, estamos adorando a la Virgen de las Mercedes. Y no era real, atrás estaba Obatalá, por ejemplo, porque empezaron a buscar una similitud en cuanto a colores. La Virgen de las Mercedes es blanco, Obatalá representa el color blanco, que es la pureza. Entonces, así de otro momento decían, estamos adorando a Santa Bárbara, y era Changó. Estamos adorando a Ochun, y estamos adorando a la Caridad del Cobre, y era Ochun. Entonces, ellos despectivamente, de ahí surgió el nombre, decían, ahí están los negros con su santería. O sea, una manera diferente de adorar a los santos. Entonces ahí fue que se empezó a dar a conocer ese nombre de santería, pero realmente es religión yoruba o regla ocha, como se llama. Los babalorichas e ichalorichas son conocidos también como santeros o santeras, debido al término de la santería. Así además trabajan como adivinadores de los orichas y se les llaman oriates. A niveles jerárquicos existe los babalaos, sacerdotes de Ifá, que es lo que soy yo, sacerdote de Ifá, babalao. Existen los oriates u obá, que son los que dirigen las ceremonias de las consagraciones de santos. Están las iyalochas, que son las mujeres que se consagran, que ya pasan por la ceremonia de coronar el santo en su cabeza, y los babalochas, ¿no? También santeros hombres que no son ni obá ni son babalaos, pero tienen también santo coronado, y están los aleyos normales, que son los iniciados en la religión. Porque me ha dado muchas vivencias de vida. Me han respondido los santos cuando los he pedido y han estado siempre conmigo, ayudándome y apoyándome en las buenas y en las malas. Y más que todo dándome esas pruebas donde uno con la fe siempre está encaminándose en esta religión con mucho más amor y cariño hacia los santos. Y mucho más cuando bajé santo, que fue hace 2 años, que mi mamá es mi ya Ochun. Entonces ella es la que siempre está dándome ese amor, como la reina de la dulzura, del amor, dándome ese cariño para mis familiares y todas las personas que están conmigo. En Ecuador, con la llegada de los ciudadanos cubanos, de a poco se ha ido incrementando los seguidores de esta religión. Yo tengo ya 1 año y medio recibido mano de rula. Los beneficios, como siempre hablan los padrinos y los apetervices, que son nuestras cabezas principales, es de que no es para lucrarse como la gente piensa en la religión. Siempre es en beneficio propio, donde ellos nos escuchan, nos atienden, uno lo atiende,
Uno siempre pide por cualquier situación que las cosas siempre evolucionen en bien, siempre pidiendo que uno esté en Ireca, haciendo mucho en Osorbo, pero las dos cosas siempre van cogidas de la mano. A veces el desconocimiento del ser humano, el desconocimiento de las personas, juzgan a la religión de una manera un poco fuerte, porque no la leen, porque no la conocen. Entonces se juzga muy mal a los preceptos que tiene cada uno de nosotros, ¿no? Pero nosotros siempre tenemos a nuestras cabezas principales, que son los babalaos, nuestros padrinos, que son los que nos orientan, los que nos llevan a un buen camino, a que nosotros podamos pedir las cosas como se deben hacer, siempre ellos atrás de nosotros, guiándonos, orientándonos y enseñándonos con muchos pataquís, que son muchas historias muy buenas de cada uno de ellos. Yo entré en un momento difícil de mi vida, ¿no? Hace 1 año y medio atrás conocí a mi padrino Luis, me orientó muchísimo, me ayudó en muchas cosas y ahora pues yo puedo decir que las situaciones a como yo estaba, a como yo llegué, han cambiado muchísimo. No solamente por conocer personas que estamos en la región, que son muy buenas personas, sino por vivencia propia. El que no lo ha vivido no lo sabe, como se dice normalmente. Pero es bueno que uno primero indague, que sepa, porque a veces el ser humano lo que no conoce le tiene miedo. Es el desconocimiento más lo que se juzga, más no las cosas que realmente te causan daño, no nada que ver. Yo lo que sí digo a la gente es que primero se instruya, que lea, que sepa, para que dé un testimonio o pueda juzgar algo. En Cuba, hoy en día, la santería se practica de forma habitual y se realizan rituales en honor a los santos u orichas, y ya no es necesario disfrazar la práctica de la religión como catolicismo. Más bien esta religión es una guía. Esta religión es una guía para todos los que pertenecemos a ella. Es un consejo. Los que estamos en esta religión no estamos exentos de pasar como el resto de los humanos normales por ningún tipo de dificultad. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos la ventaja de tener el consejo oportuno, que antes de que ocurrir las cosas, nosotros tener una previsión del problema que se nos va a presentar y saber, el consejo de Orula, saber de qué manera nosotros podemos evitar ese problema. En eso es lo que consiste la religión. Entonces, ¿de qué manera se hace? En este caso los babalaos, que es lo que yo como le decía, o los osbás, que tienen sus oráculos, consultan a las personas y en esta consulta se le dice a la persona la situación astral en que la persona se encuentra, la problemática que la persona tiene y de qué manera la persona puede resolver ese problema o puede evitar que ese problema llegue. Muchos acuden hoy a la santería, ya que esta es una religión que trabaja para buscar el balance aquí en la tierra, mientras las religiones tradicionales se basan en lo que sucederá después. Ellos siempre están, siempre y cuando estemos con la fe y entregados con todo el corazón, conscientes de lo que estamos en esta religión, no por vanidad, sino por el cariño y el amor que la religión nos da. Desde Cuba ha partido esta religión, que hoy en día tiene miles de seguidores, reunidos fundamentalmente en Cuba, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, Estados Unidos, Canadá, España, Italia y Ecuador. Desde la ciudad de Guayaquil, reportó Ronnie Muñoz.